Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba. También saludamos a Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo y AM Tagua a través de los podcasts. Nos pone en el Perú y en el mundo. Rosa María, no sé si decirte buenos días o qué tal, ¿cómo estás? Bueno, como ustedes imaginarán, la tarde y la noche ha sido larga, sí, porque había que seguir el debate del Congreso. Bueno, para ustedes podría ser casi una tortura tener que escuchar durante tantas horas las cosas que hemos escuchado ayer. Yo lo que creo de entrada es que hemos sido en realidad testigos no solamente de un acto de abuso de poder de la mayoría fujimorista y su aliado el APRA, hemos sido testigos de un suicidio político. O sea, lo que han hecho ayer finalmente es la 7ª o 8ª vez que protegen a Chávarri, y esta vez en la comisión permanente. Lo que han hecho ayer es dejar por sentado, por escrito y a vista y paciencia de todo el país que están protegiendo indebidamente a un funcionario público. Y vamos a ir por partes. Miren, un instrumento, cualquier instrumento, es útil cuando sirve a su fin, ¿no es cierto? Si ustedes tienen unas tijeras que no cortan, las tijeras son inútiles, ¿no es cierto? Un bisturí que no está esterilizado, pues no sirve para su fin, le va a colocar una infección al paciente. Y así podríamos ir señalando instrumentos, ¿no es cierto?, que se vuelven, ¿no es cierto?, inservibles, ¿no? Imagínense un colador oxidado, ¿no? Ya no sirve para su fin. Lo que ha pasado tanto con la inmunidad parlamentaria, como con el antejuicio, como con el juicio político, que son instituciones diferentes, es que son buenos instrumentos, tal como fueron concebidos. Pero el problema es que han sido tan deformados por su uso, que son ahora instrumentos inservibles para la democracia. La inmunidad parlamentaria se creó como el antejuicio, que es lo que hemos visto ayer, para proteger a ciertos funcionarios públicos de una persecución política arbitraria. No fueron concebidos para proteger a ciertos funcionarios públicos de la acción de la justicia. No fueron concebidos para eso. ¿Okay? Usted puede tener un cuchillo para cortar el pan y usted puede usar el mismo cuchillo para matar. El cuchillo no fue concebido para matar, sino para cortar el pan. Lo que están haciendo en el Congreso es utilizar instituciones para deformarlas y usarlas para fines subalternos. ¿Qué va a pasar? Cuando usted tiene un instrumento que ya no le sirve, lo arroja a la basura y crea un instrumento nuevo, ¿no es cierto? Pues lo que va a terminar pasando, no hoy día, seguramente no mañana, pero en los próximos años, es que instituciones, no solo como la inmunidad parlamentaria, sino también como la del juicio político y el antejuicio, sean inmediatamente descartadas en las reformas constitucionales. Muchos de los artículos que tenemos en la Constitución vigente provienen de procesos históricos en el Perú, ya sean del siglo XIX o del siglo XX. Y esos procesos históricos han tenido una consecuencia en la redacción de la Constitución. Yo creo que estos procesos históricos, los que estamos viviendo hoy, van a tener una consecuencia en la redacción de la Constitución que va a ser mucho más radical que las propuestas por el Poder Ejecutivo. Y reitero,
Esto no va a ser hoy, ni mañana, ni esta semana. Este es un triunfo, digamos, circunstancial, temporal del fujimorismo, pero casi una victoria pírrica, porque lo que han preparado es el campo para una reforma constitucional que termine con todos los privilegios de los funcionarios públicos, a riesgo de que incluso puedan ser perseguidos políticamente. Eso es lo que han creado. Porque lo que han hecho ayer ha sido la protección abierta de un funcionario público sobre el cual hay severos indicios de comisión de delito. Y no son pocos los delitos. Empecemos, vamos a enumerarlo. El señor Chávarri, en primer lugar, y eso se ha sabido recién a raíz de la investigación, aunque algunas personas informadas lo sabían, ascendió con notas cambiadas. Este tema ha sido documentado por varios medios de comunicación, por IDL Reporteros, por El Comercio. Es decir, el cambio de notas se produjo. Y gracias a ese cambio de notas, con un Consejo Nacional de la Magistratura que le era afecto, digamos, logró ascender. En segundo lugar, el señor Chávarri, según lo que se debatía ayer, tenía asegurada su presidencia de la Fiscalía de la Nación, su jefatura de la Fiscalía de la Nación. Iba a ser fiscal de la Nación porque le tocaba por antigüedad en un pacto de caballeros que se había realizado. Muy bien. El pacto de caballeros entonces simplemente le garantizaba el puesto y no tendría por qué haber hecho una campaña para ser elegido fiscal de la Nación. Sin embargo, ahí están las llamadas telefónicas de Inostroza, ahí está la visita a la casa de Camayo y ahí están todas las mentiras que sobre ese incidente el señor dijo una y otra vez. Primero dijo que no conocía a Camayo, luego dijo que no era amigo de Inostroza, después dijo que sí era amigo de Inostroza, luego que sí había ido a la casa de Camayo. Se contradijo tantas veces que ya dio hasta para hacer una obra cómica. Augusto Álvarez, en uno de sus personajes en el teatro, era Chávarri, contradiciéndose una y otra vez porque la gente se reía a carcajadas. Yo no digo que visitar a un grupo de periodistas en la casa de un empresario esté mal, podría hacerlo. Pero lo que está mal es mentir una y otra vez. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué mientes? Dice, bueno, mentí, en fin. Luego han venido otras cosas y cada vez peores. La destitución de los fiscales que están investigando los casos de corrupción. ¿Para evitar qué? Y lo ha dicho ayer con toda claridad y con el mayor de los descaros, que es impresionante. Para evitar que Keiko Fujimori esté 36 meses en prisión. O que Alan García, pobrecito, sea detenido en Semana Santa. Yo me quedé con la boca abierta y dije, esta es una defensa política de sus aliados políticos en el Congreso que tienen mayoría. Luego, ¿qué vino? El famoso deslacrado de la oficina, donde su asesora, su seguridad y personas de su entorno, bajo sus órdenes, sustrayeron documentación en cajas, las colocaron sobre una silla y empujaron la silla por el pasadizo hasta que desaparecieron todo lo que había. Según el fiscal José Domingo Pérez, lo que había ahí era evidencia de la vinculación de Pedro Gonzalo Chávarri con el fujimorismo. Y eso fue lo que desapareció. ¿Qué necesitaba ayer el Congreso? ¿Hacer un juicio? ¿Actuar pruebas? No. Lo único que el Tribunal Constitucional dice que hay que hacer que en estos casos es establecer si los hechos son verosímiles y si hay una posibilidad de delito. Basta con eso, un indicio de delito. Nada más, esto es lo que tenían que evaluar. Pero la consigna estaba dada. Y uno a uno fueron saltando, como en la película La Profecía, ¿no? Damián, hago esto por ti. Igualito Keiko, hago esto por ti. Porque de verdad, ha sido un suicidio. El Perú hoy día está indignado con lo que vio anoche. O sea, un fiscal, ex fiscal de la Nación, sigue siendo fiscal supremo, que se presenta y dice públicamente que la señora Keiko Fujimori no debe estar presa, y que además el señor García no tenía por qué haber sido detenido en Semana Santa sin acusación fiscal, así. ¿Y por qué no dijo lo mismo de los Humala? Porque ellos no son sus aliados, pues. Porque él tiene sus aliados y sus no aliados. Eso no puede ser un fiscal supremo.
Un fiscal supremo no puede tener aliados políticos. Justamente estas instituciones son para proteger de la persecución política a funcionarios, altos funcionarios del gobierno. Lo que hemos visto es, por el contrario, es más bien la protección política para evitar que sean siquiera procesados. Reitero, nadie está condenando al señor Chávarri. El señor Chávarri tiene derecho a pasar por un proceso en la Corte Suprema. Un proceso especial, diseñado para altos funcionarios del Estado. Te juzgan 2 salas de la Corte Suprema. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué es tan importante Chávarri para el fujimorismo y para Mauricio Mulder? Para el APRA. Para el APRA. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el señor Chávarri? ¿Por qué tiene que seguir siendo fiscal supremo? Ayer se ha puesto al servicio del fujimorismo. Por lo tanto, en la medida en que esté en la Fiscalía Suprema, en la Fiscalía Suprema Penal, estará al servicio de Keiko Fujimori y de los intereses del APRA. Keiko Fujimori está procesada. Yo he repetido varias veces, su mejor defensa sería reconocer todo lo que ha hecho, porque yo considero que recibir fondos de campaña ni siquiera es lavado de activos. Y estaría libre. Pero ayer nuevamente lo que hemos visto es una estrategia en red, porque ha sido una red de congresistas, ¿no es cierto?, para obstruir la acción de la justicia a través de la protección de una persona que tiene severos cuestionamientos penales. Y ya no vamos a decir el juicio político, porque el juicio político es aquel que se lleva a cabo en el Congreso para imponer una sanción por infracción de la Constitución. Y en ese también todos los fujimoristas votaron en contra. Ni suspensión, ni inhabilitación, ni destitución. Cero, nada. SIP. Y no digamos del otro fiscal supremo, Tomás Aladino Alves, el que hablaba de libritos, con el señor Inostroza. Te llegaron los libritos, pero te los he mandado, Todos sabemos, los que han pasado 3 segundos por el Poder Judicial, qué significa libritos. Cuadernos, libritos, naranjas. Y no estamos hablando del fujimorismo. Todos sabemos qué significa eso. Están hablando de plata. ¿De qué cosa creen que están hablando? Entonces, eso tiene que ser investigado en una corte. ¿En qué corte? En este caso, en la Corte Suprema. No han querido. Anoche, el fiscal José Domingo Pérez valientemente estuvo con Mávila Huerta, quejándose, por supuesto, porque ha sido mencionado repetidas veces durante la sesión del pleno de ayer, en un acto de, me voy a decirle, supina ignorancia, porque el señor Pérez no ordena la detención de Keiko Fujimori, la solicita. El que la ordena es el juez. Y los jueces que han visto el caso de Keiko Fujimori hasta ahora, en primera instancia, en segunda instancia, es decir, en la superior, han dicho que Keiko Fujimori está bien presa. O sea, no es el fiscal Pérez solo, es el sistema de justicia. Si la casación el día de mañana sale favorable a Keiko Fujimori, el señor Pérez pierde, ¿no es cierto? Es vencido en ese proceso de detención preventiva. Pero hasta ahora no lo ha dicho la Corte Suprema. Y yo creo que en las actuales circunstancias, dudo muchísimo después de lo de anoche que la Corte Suprema se atreva siquiera a dar una casación favorable a Keiko Fujimori. Porque es evidente que hay un esquema de protección jurídica desde el Congreso a aquellas personas que fallen favorablemente a favor de Keiko Fujimori o que se expresen favorablemente a favor de Keiko Fujimori, con lo cual es peor para su defensa. Yo no puedo creer que sean suicidas por estos congresistas que se queden 36 meses en prisión. O sea, ¿no se dan cuenta del daño que le hacen a su defensa politizando justamente la protección a Chávarri? ¿Por qué está presa Keiko Fujimori? Por obstrucción de la justicia. Por eso está presa. ¿Qué han hecho ayer? Obstruir la justicia. Va a seguir presa. Porque esa es la conducta de su organización política, obstruir la justicia. Y está acusada su organización política como organización criminal. No acusada, no, procesada, investigada. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, lo que ha quedado claro ayer, Rosa María, con las declaraciones del señor Chávarri es
que pues hay esa sociedad con el fujimorismo y con el APRA. Y bueno, lo ha dicho él, ¿ah? Él claramente lo ha dicho y yo creo que si alguien dudaba... Yo no estoy poniendo de palabras de eso, su... Miren, ayer había la esperanza, siempre la hay, ¿no? Aunque sea remota, de que cayera un rayo sobre el Congreso y que la conciencia pues les picara un poco y dijeran, sí, bueno, esto no podemos hacerlo de esta manera. Pero definitivamente hay mujeres pues muy poderosas en el Congreso. Rosa Bartra, yo veía ayer que coordinaba todo y claramente se veía que ella llevaba la voz cantante en esta materia. Y ya estaba todo decidido. Todo decidido. Yo no sé por qué han debatido 6 horas seguidas, la verdad, por las puras. Cuando uno iba escuchando el debate ya sabía lo que iba a pasar. Estaba clarísimo. 2 horas antes yo sabía cómo iban a votar ya. incluso la actitud del propio señor Chávarri, ¿no? Ah. La actitud que demostraba Sí, envalentonado, como diciendo acá, ¿no? estamos entre patas. Sí, todo Estamos entre envalentonado, hermanitos. ¿No? Así fue. Ujú. O sea, no había mucho que decir. Recuerden ustedes que en la mañana lo primero que se vota es el archivamiento que venía ya de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de uno de los casos más descarados, que era el del deslacrado de la oficina. O sea, ese caso tiene videos, testimonios. La señora Rosa Venegas cambió su testimonio señalando que había sido obligada, contando detalles, los policías también. Chávarri quería que se metan por una ventana, pero era peligrosísimo, se podían matar. O sea, pretendía que uno fuera el hombre araña para que entrara y sacara las cosas. O sea, ¿qué habría ahí? ¿Qué habría ahí de sensible para que Chávarri se arriesgara a todo? No sabían que las cámaras estaban prendidas. Tenemos video. O sea, es como si ustedes vieran un asesinato en video y el asesino dijera, no, yo no, ese no es. Eso no, yo no tengo nada que ver. Eso lo archivaron primero en la mañana, temprano. Y luego discutieron las otras acusaciones constitucionales. Y también dijeron que no. Ahora han pasado cosas curiosas, ¿no? En la primera votación, porque se votó delito por delito separado y sanción constitucional una por separado, en la primera votación salen en realidad 12-12 empatados para determinar si hay o no hay organización criminal. Y Mulder se había abstenido, porque el APRA siempre vota raro para que no parezca que está apoyando al fujimorismo. Entonces, obviamente cambió su voto, porque si no hubiera tenido que dirimir Salaverry. Y al usar el voto de dirimente Salaverry, a Chávarri lo acusaban por organización criminal. Otra de las cosas realmente ridículas de ayer es escuchar una y otra vez que la Corte Española nos ha dicho que no hay organización criminal. No ha dicho eso la Audiencia Española. Muy por el contrario. Lo que ha dicho la Audiencia Española es que en efecto no basta con que las personas se traten amicalmente para que sean una organización criminal. En el caso de Inostroza, ningún otro alto magistrado ha sido acusado por organización criminal por culpa del Congreso. O sea, no es culpa de la Audiencia Española, es culpa del Congreso peruano. Y los congresistas peruanos utilizaban ese argumento para decir que no había organización criminal. Era ya de replay. O sea, yo he hecho mal mi trabajo. No acuso a Inostroza por organización criminal. Perdón, lo acuso por organización criminal, pero lo acuso solo a él y no a sus hermanitos del Consejo Nacional de la Magistratura. La Corte en España nota eso, porque solo hace notar la defensa de Inostroza. Y acá en el Perú dicen, sí, pues Chávarri tampoco es miembro de esa organización criminal porque no hay. No hay porque ustedes han dicho que no hay, señores congresistas. O sea, ¿son burros o se hacen los burros? No, creo que se hacen, porque burros no son. Entonces, tenemos esta situación. Y todos ustedes se preguntan qué hacer. Así es la gran pregunta que ¿Qué todos hacer? Ayer estuvo Abel en la marcha y yo con el dron iba siguiendo la marcha. Chiquitita, fue poca gente, muy bien poca gente. Qué pena. Sí. Qué pena porque eso demuestra poco interés. Pero tal vez a raíz de los acontecimientos de anoche haya más interés en que ustedes se manifiesten. Creo yo que no podemos perder el derecho a manifestarnos. Ustedes no pueden perder el derecho a expresarse. Tienen muchos medios para expresarse hoy en día, mucho más de los que teníamos hace 20 o 30 años. Tienen redes sociales, tienen medios de comunicación, tienen la calle. La calle es del pueblo y el pueblo puede manifestarse pacíficamente y sin armas, dice la Constitución, en el lugar que sea dispuesto por la autoridad para ese fin.
No se trata de cerrar carreteras ni de cerrar avenidas, se trata de que ustedes puedan manifestarse en las plazas públicas y decir lo que piensan al respecto. Eso en primer término como derecho de reunión, que es un derecho constitucional. Pero luego tenemos el derecho de petición. Nosotros podemos hacer peticiones a la autoridad. Ayer el señor fiscal, el señor Pérez, dijo que como ciudadano pedía que el Ejecutivo hiciera una cuestión de confianza. No dijo sobre qué materia, me imagino que sobre la reforma política. Pero también se podría solicitar, ¿no es cierto?, una cuestión de confianza sobre cualquier materia que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo. Y esas materias pueden incluir modificaciones mucho más radicales a la Constitución, como eliminar el antejuicio político o eliminar la inmunidad parlamentaria. El presidente ha dicho que no tiene ningún problema que lo juzgue durante su mandato. Y también podría eliminarse la inmunidad presidencial, siendo bien radicales. O el presidente podría simple y llanamente pedir una cuestión de confianza para las 12 proyectos de reforma que ha enviado. Porque hay un asunto adicional. Ayer la congresista Rosa Bartra presentó pues su proyecto de reforma de la democracia interna de los partidos. Y de nuevo pide el 4% del padrón electoral nacional para inscribir un partido. Se le ha dicho en todos los tonos que ese es el peor método que hay para inscribir un partido, porque las firmas se compran con gaseosa, con fideos, porque se recogen y cuesta plata, porque esa plata sale normalmente de actividades corruptas, que es mucho mejor permitir que todos se inscriban con un número bajo de firmas, 12.000 militantes, no 12.000 adherentes que pasan por ahí, no son militantes, no 700.000, 800.000 firmas de adherentes que no son militantes, sino 12.000 militantes, e ir a una primaria universal, donde todos vamos a votar de manera obligatoria por el partido de nuestra preferencia. Y aquellos partidos que no obtienen un mínimo, ahí sí, de 200.000, 300.000 votos, los que sean necesarios, pues no participen en las elecciones, que son en abril. Ese es el sentido del mecanismo. En vez de estar recogiendo firmas, vamos y votamos, no alcanzan los votos, no participas. Pues elegimos previamente quiénes van a participar y con qué candidatos van a participar cada uno. Eso es lo que tenemos que elegir en octubre. Pero la señora Bartra, octubre del próximo año, la señora Bartra no quiere. ¿Por qué te ahorras el voto preferencial que quieren mantener? Porque quieren que las cúpulas de los partidos sigan manejando los partidos. Porque los congresistas que están hoy en el Congreso son parte de esas cúpulas, no todos, pero son varios parte de esas cúpulas que aun cuando ya no estén en el Congreso en el 2021, quieren seguir manejando los partidos. ¿Para el bien de todos nosotros? No. Lo único que han hecho es desprestigiar sus agrupaciones en los últimos 20 años. Las desprestigian una y otra vez, protegiéndose entre ellos, estando involucrados en actos de corrupción. Cuando se quiere cambiar el sistema, no quieren. Entonces, sí, el presidente debería hacer una cuestión de confianza. ¿Es posible que el Congreso se la niegue? Sí, es posible. Yo creo que no, porque están muy contentos siendo congresistas. Y por la conducta de ayer, yo creo que creen que va a durar para siempre. Yo lo miraba y decía, pero ¿estos no han leído un libro de historia? ¿No se acuerdan de Blancanélida Colán? ¿No fue acaso igualita la protección a Blancanélida Colán? Idéntica. Así es. Ayer recordábamos con Carlos Rivera cuando Blancanélida Colán dijo en televisión que ella ponía sus manos al fuego por el doctor Vladimiro Montesinos. Sí. Terminó presa. Y Chávarri era su secretario, así que algo debe recordar al respecto. Entonces, esto no va a durar para siempre. Esto se va a acabar en el peor de los casos en el 2021. ¿Ok? Faltan 26 meses. En el peor de los casos. En el mejor de los casos antes. Pero recuerden el problema que tiene el señor presidente. Se los conté esta semana. Si Vizcarra convoca elecciones en 4 meses, o sea, primero, si hace la cuestión de confianza. Segundo, si no se la aceptan. Tercero, si convoca elecciones, son actos, ¿no es cierto?, que tienen que darse consecutivamente y cada uno es autónomo, porque dependen de una decisión. Muy bien, si eso sucede, si llegamos a ese paso 3 muy rápidamente, el presidente va a gobernar ¿con qué partido? Si él no tiene partido. No tiene bancada. Hoy día Bruce se queja en el Congreso que hace 90 días que no hablan con el presidente. No tiene bancada.
La otra es decir, bueno, ¿saben qué? Ya no me interesa. Total, nos vamos todos en 2 años. Voy a gobernar lo mejor que pueda. No paso por el Congreso ya nada. Me desisto de todo e ignoramos al Congreso, pues. Pero eso es muy difícil porque hay muchas cosas que sí tienen que pasar por el Congreso. Si ya no hay reforma política, no hay nada. Que se queden con su cuota del poder. Porque piensen ustedes que lo que estábamos haciendo, rebajando inmunidad, por ejemplo, es empoderar no al Ejecutivo, sino al Judicial. Le estás dando mucho poder al Judicial. Entonces ya no se lo vas a poder dar, pero el Judicial sigue con sus atribuciones. También puede pasar que no pase nada. Vamos a la pausa. Rosa María, Sí. ya que el señor Violeta dice que tú eres la asesora a la sombra, Anoche corrido por los techos, ya como monja ninja. Salía por acá del convento. Ayer vino la dirigente de la educación se respeta, Sí. Michelle Mesa, y le enseñamos pues el pasadizo del correo que nos une con Palacio de Gobierno y la salida del convento y todo. Y decía, no puede ser, sí, Gilbert ahorita cree que yo corro por acá en las noches, de madrugada, ¿no? Y hay un túnel secreto que me lleva a Palacio, ¿no? Una cosa así. y como el presidente, según algunos, nos escucha todos los días, Dicen, ¿no? en el próximo segmento, de todos los panoramas que tenemos, ¿qué le aconsejarías que haga el presidente? Tras la pausa. Vamos, Vamos a la regresamos. pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, destacan sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Paye. Este próximo sábado 29 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101 o al Jirón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, quedó pendiente la pregunta. Bueno, miren, De todos los escenarios que tenemos. hay varios, ¿no? Y todo depende, miren, todo depende del ánimo del presidente. Y eso en política es muy importante. O sea, ¿quiere el presidente pelear o no quiere pelear? O dice, bueno, yo quiero terminar mi mandato tranquilo, me voy a Moqueo a disfrutar de mis nietos, ¿no? Y me aparto del murmullo, ¿no? de la vida política. O yo quiero pelear porque no me están dejando gobernar. Si la segunda es la actitud, entonces el presidente tiene que tomar determinaciones. No puede seguir en esta actitud wishy-washy donde no hace nada, o protesta y pasa de la protesta al silencio. Esto tiene que ser mucho más complejo que simplemente decir, saquen ustedes sus propias conclusiones. Estuvo correcto lo que dijo, porque claro, no le corresponde, ¿no? Pero que el pueblo saque sus propias conclusiones sobre el tema de Chávarri. Pero recordemos que él no fue a la juramentación de Chávarri. Recordemos que Keiko Fujimori le ordena a Galarreta ir y le dice, es importantísimo que vayas a la juramentación. Recordemos que Rosa Bartra dice en el chat La Botica, tenemos que proteger a Chávarri, es una cuestión de sobrevivencia. Es decir, sin él no sobrevivimos. O sea, estemos claros. Ante eso el presidente tiene que tener una respuesta política y jurídica. ¿Ok?
¿Cuál sería mi respuesta? Si yo fuera presidenta, ya, pues yo haría cosas mucho más radicales, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, me estás pidiendo que haga cosas radicales. Presentaría una reforma constitucional para abolir la inmunidad parlamentaria, abolirla y abolir el antejuicio político. Y solamente dejaría el juicio político para inhabilitar a altos funcionarios del Estado, nada más. Eso es hiper radical. Me van a decir que no, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo dos posibilidades. O disuelvo el Congreso, ¿no es cierto? Y tengo que convocar elecciones en 4 meses. O renuncio y nos vamos todos. ¿Ya? Entonces puede decir el presidente, perfecto, con ustedes no se puede gobernar, ustedes siguen protegiendo, yo renuncio. El señor Salaverry tiene menos de 4 meses para convocar elecciones. Porque, digamos, la Constitución dice que cuando el presidente disuelve el Congreso, tiene 4 meses para convocar elecciones. Pero también dice que cuando el presidente del Congreso asume la presidencia, tiene que convocar elecciones de inmediato, no dentro de los 4 meses, de inmediato. Al día siguiente. De inmediato es al día siguiente, convocar. Y obviamente hay un plazo. Pero ese plazo puede ser 5 o 4 meses. Pero el Congreso se queda. Se queda todo. Y se queda el señor Salaverry en la presidencia. Y ahí se ocupará de la anemia, los niños pobres, del empleo, del dólar, de lo que quiera. Y puede formar el gabinete que quiera. Y ahí sí se agudizan las contradicciones, como decían los senderistas. Y ahí lo veremos gobernando. Pero, ¿qué sucede? Que entramos a un nuevo ciclo completo de presidente y Congreso. Y una campaña parlamentaria en la que se va a exigir a los partidos un compromiso con la reforma política. Para no más impunidad. El problema es que no entienden esto, que lo que molesta a la gente es la impunidad. ¿Cómo puedes cometer delitos sin tener corona? Porque la tienen, la Constitución le da a cada uno una corona, pero claro, es un instrumento, como reitero, que ha sido deformado y que además con el cual se transan votos. Yo te protejo, tú me proteges. Entonces, eso es lo que yo haría, pero yo no soy presidente del Perú. ¿Y si Salaverry no convoca elecciones? No, ahí entra, inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones, ahí tendría él un juicio constitucional inmediato, se convertiría en dictador. Ahora, hay mucha gente que está preocupada por el tema de la presencia de estos congresistas en otros congresos. Vamos por partes, ¿ya? Tengo que contestar eso porque me lo preguntan toda la mañana. Si el Congreso se disuelve, ¿no es cierto? Y lo disuelve el presidente de la República y tienen que convocar elecciones en 4 meses, estos congresistas no pueden postular. Porque hemos votado que no hay reelección. ¿No es cierto? Muy bien. Pero luego viene el siguiente problema. ¿Qué pasa en el 2021? Así es. ¿Estos señores pueden postular? Y la respuesta es no. Si ustedes se fijan en el texto que votamos el año pasado, dice lo siguiente: no puede reelegirse un congresista en el mismo periodo inmediato. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mismo periodo inmediato? Según la Constitución, los nuevos congresistas elegidos para el Congreso disuelto completan el periodo. Terminan el periodo. Así es, pero entonces el nuevo periodo empieza, ¿no es cierto?, el 2021. El inmediato es 2016-2021. Y el siguiente es 2021-2026. Por lo tanto, digamos, si hay unas elecciones este año, ellos no pueden postular el 2019, pero tampoco pueden postular el 2021. Ninguno de los dos. Digamos, para que lo tengan claro, estos congresistas no pueden regresar hasta el 2026, por cualquier sistema. Ahora, obviamente van a litigar, fregar, todo. Pero la otra cosa hay que tenerla en claro. Estos congresistas no van a regresar nunca más al Congreso si es que ustedes no lo quieren. ¿Quién los pone en el Congreso? Nosotros. Así es. Nosotros con nuestro voto. Así es. Si ustedes ven a estos congresistas en las listas del fujimorismo y ustedes pensaban votar por el fujimorismo, no voten por el fujimorismo, porque de una forma u otra con su voto van a colaborar a que regresen. Así de simple. O sea, no quieren que regresen, nunca más en su vida voten por el fujimorismo. Porque si no van a regresar. Así de simple, con que voten unos poquitos. Estos congresistas la mayoría han entrado con 10.000 votos, ¿ah? Pero claro, tenían la enorme votación nacional del fujimorismo, como lista.
Y eso jaló a todos estos congresistas. Entonces, si ustedes no quieren que estas personas regresen, nunca más voten por el partido en el que estas personas se encuentren. Hoy será el fujimorismo, tal vez mañana otro, pero no voten por las listas primero. Ya no les digo que no voten por ellos, ya decidieron no votar por ellos. No voten por las listas. ¿No crees que luego hagan su interpretación auténtica? Sí, pero la respuesta es la siguiente: no voten por esas listas. No voten por esas listas. Si está la señora Takayama, el señor Segundo Tapia, la señora Vilcatoma, Becerril, Segura, Beteta, Bartra, Arimborgo, Miguel Torres, Milagro Salazar, Aramayo, Letona, Andrade, Alcalá, Mulder, en esa lista no voten y ya está. ¿Por qué votan por ellos? O sea, primer problema, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que la señora Aramayo, en el caso de los delitos, igual que el señor Torres y la señora Chihuán, votaron a favor de que sí se les procese. Pero el señor Torres y la señora Aramayo votaron en contra de la destitución, inhabilitación o suspensión. Por eso están en la lista de los sin vergüenza. Sin vergüenza. No tuvieron ninguna vergüenza. Al contrario, con argumentaciones. Una cosa increíble. ¿Qué más pregunta el público? Te veo preocupado. Bueno, la gente dice, está pidiendo sobre todo que el presidente cierre el Congreso. Mire, lo que pasa es lo siguiente: hace unos meses, cuando habían marchas y salíamos, sobre todo el año pasado, y venían cierren el Congreso, y esa era una posición de la izquierda, sobre todo de Frente Amplio, y yo decía, no, cerrar el Congreso no es la salida, no es lo que estamos pidiendo. Pero hoy por hoy, viendo las circunstancias, la verdad es que comienza a tener un poco más de sentido. Yo lo que no le encuentro sentido al cierre del Congreso es este nuevo Congreso de año y medio, que va a ser muy malo, porque los partidos no van a poner a su mejor gente, porque esa gente tampoco se puede reelegir. ¿Ok? ¿Le va a ser útil al Perú? ¿Le va a ser útil al presidente de la República? ¿Van a reformar? Porque sería ideal un Congreso de año y medio que entra solo a hacer reformas constitucionales, o sea, básicamente, ¿no? Sería genial que vengan con un espíritu constituyente y hagan reformas de la Constitución. Pero el problema es que no van a entrar con un espíritu constituyente. Porque de nuevo, son los mismos partidos, no hay apertura hacia otros. Y ninguno se quiere quemar año y medio si tienes el premio mayor de 5 años a la vuelta de la esquina. Eso es lo que a mí me preocupa, que no haya... Estos partidos no tienen ninguna vocación, digamos, de amor por el Perú, ¿no? O sea, lo ha demostrado Fuerza Popular, lo ha demostrado el APRA. O sea, no tienen ningún compromiso con el Perú, tienen un compromiso con sus intereses personales. Y ni siquiera con los intereses del partido, yo les diría en algunos casos, sino absolutamente personales. Que no los persigan a ellos por delitos que han cometido o que han cometido sus pares. Es una cosa terrible. ¿Crees que Vizcarra está esperando que Daniel Salaverry recomponga la comisión permanente en el mes de julio para recién pedir cuestión de confianza? No, porque ni siquiera la va a recomponer Salaverry. Vamos por partes y cucharadas. ¿Qué pasa si Rosa Bartra es la presidenta del Congreso? No le da la gana de recomponer nada, pues, a pesar de que el reglamento la obliga a hacerlo. O sea, va a haber un motín seguramente, pero va a durar meses, ¿no? Y acuérdense ustedes que a partir del próximo año, en el 2020, julio del 2020, el presidente ya no puede cerrar el Congreso. Se acabó. Entonces yo no creo, ¿no es cierto?, que si el presidente no debería esperar las elecciones de mesa directiva. Porque va a tener una mesa directiva fujimorista radical. Después de lo de ayer, radical. Que va a buscar votos hasta debajo de las piedras para que sea fujimorista radical. Entonces, no creo, de verdad, no creo bajo ninguna consideración que al presidente le convenga dilatar esto. Pero, con Vizcarra nunca se sabe. ¿No es cierto? Hay días que se levanta con pólvora en la boca y hay días que no tomó su vitamina, ¿no? Le falta maca. Hay días que están, pero caidón. Eduardo se ríe, se toma maca todos los días, ¿no? Que le den su chía al presidente, pero de verdad, hay días que parece que hubieran desayunado anfo, sale explosivo completamente, y hay días que no. Ahora, hay gestos, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy a las 9 de la mañana. Ha sido citado el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué pasa si hoy Salvador Solar va? Sí, a la comisión. Acá está mi cuestión de confianza, señora Bartra.
He venido a la comisión para hacer una cuestión de confianza ante el Congreso de mis proyectos. Y me retiro. Cítenme, por favor. No creo que tengan ese No coraje. creo que tenga. Yo tampoco lo veo así como que muy entusiasmado. ¿Eh? No lo veo. Por eso les digo, o sea, nosotros podemos salir, protestar y yo los acompaño encantada, pero tener un mejor país implica que tengamos mejores autoridades en todos los poderes del Estado. No los veo con mucho entusiasmo, ¿no? Por hacer una pelea. Por lo menos no el entusiasmo que hubo el año pasado. No están en ese modo. Falta ver lo de la denuncia que ha presentado la señora fiscal de la Nación contra el señor Pedro Chávarri, ¿verdad? Pero miren, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, son los mismos hechos. Los mismos hechos. Son los mismos hechos. Estamos hablando de los mismos hechos. No van a cambiar el voto. O sea, la verdad que no, o sea, no va a funcionar. Por donde se presente no va a funcionar. ¿Qué más tenemos en preguntas? Bueno, es un pedido general de cierre del Congreso, es el 99.9%. Queremos que cierren el Congreso. Miren, no es tan cierto, ¿eh? La última encuesta, que creo que es de febrero, marzo, que viera como 38%, que es alto, por cierto. Pero yo creo que hay que preguntar si las personas quieren que se cierre el Congreso de manera constitucional. Eso es muy importante. No de manera inconstitucional, ojo. Y esa pregunta no se ha hecho. Seguramente las encuestadoras la hagan en las próximas semanas, pero hay que esperar la medición después de estos hechos, después del rechazo a la modificación de la inmunidad parlamentaria, después del rechazo a las acusaciones contra Chávarri y Alves, después de eso, ver qué piensa la población sobre el cierre del Congreso. Hay que ver todavía. No creo que sea el 99.9, pero sí creo que hay una... En este momento sí ha crecido. Ha crecido, ¿no? Ha crecido, claro, ha crecido. sí. La indignación en las calles es muy grande. Sí, es muy ¿no? grande. No solamente en la marcha, que no hubo mucha gente, sino tú vas en el bus, en las tiendas, en todo sitio, se está hablando del tema y con mucha rabia, con mucha indignación. Vamos a ver qué pasa. En fin, nosotros estamos a la espera de nuestras invitadas. Ya están. Vamos a hablar hoy día también de feminismo. Esos temas que le encantan a la mayoría parlamentaria. Vamos a hablar de los derechos de las mujeres. Flora Tristán, una organización no gubernamental, cumple 40 años de fundada. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Y haciendo mucho, eso hay que decirlo, haciendo mucho por levantar temas que en su momento eran temas difíciles de tratar y hoy son el pan nuestro de cada día, ¿no? Participación política de las mujeres, derechos reproductivos, derechos a la salud. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Liz Meléndez, que es la directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y también con Sofía Brito, que es una dirigente chilena. Ella viene por Frente Amplio y es una de las dirigentes del Mayo Feminista, que fue un movimiento donde protestaron en las universidades contra el acoso sexual universitario, que también es un problema lamentablemente escondido, pero extendido en el Perú. Vamos a la pausa y regresamos con ella. Con más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos vamos de paseo a la bella y acogedora Santa Eulalia. Recorreremos su plaza de armas, conoceremos sus poblados de Cayahuanca, destacan sus famosas chirimoyas, la iglesia colonial y la zona arqueológica de Paye. Este próximo sábado 29 de junio. Informes e inscripciones llamando al 555-3878, anexo 101 o al Jirón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, nos escucha a través de Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Apumaque Serio y AM Tago en todo el Perú, y nos ponen podcast. Muy bien, a ver, toda nuestra red. Y estamos acá, bueno, primero para felicitar a las floras, como les decían. Las floras están de aniversario, están de santo, están de cumpleaños. 40 años. Sí, 40. Debo contarles que en algún momento yo misma trabajé en un proyecto muy lindo con las chicas de Flora Tristán. ¿Ah, sí? Claro, Palabra de Mujer, en el año 2000, cuando se aprobó la cuota. La primera vez que se aprueba la cuota en el Perú, fue unas elecciones, las del año 2000, tremendamente difíciles porque no habían espacios en televisión. No, antes de la transición, es la famosa elección nula. En esa elección nula fue la primera vez que hay una cuota. Y entonces, claro, Montesinos controlaba toda la televisión de señal abierta y no habían espacios para que entrevistaran a políticos. Mucho menos a políticas y mucho menos a políticas debutantes. Entonces, con un pequeño dinerillo de A&D, Flora montó en Canal N un programa semanal para entrevistar a todas las candidatas que pudiéramos, pero a todas. Nunca he entrevistado tanta gente en una hora, o sea, 15, 20, en una hora, todas las que podíamos, para que el público al menos les viera la cara, aunque sea una vez por semana. Bueno, la historia de Flora está llena de estas actividades, de estas luchas, y hoy celebran 40 años y se mantienen vigentes, porque aunque a veces a las mujeres nos parece que ya hemos logrado todo, llega debajo una nueva generación que dice, no, un momentito, falta esto, ¿no? Y se habla de las olas del feminismo, ¿no? Liz, cuéntanos un poco cómo se vive desde Manuela, desde la vida institucional de Manuela, desde Flora, de Flora. Tienes razón, el proyecto lo hice con Manuela, no lo hice con Flora. Sí, es que estaba pensando, el proyecto fue con Manuela. Pero Manuela y Flora han sido muy unidas. Así es, somos muy aliadas. Son muy aliadas en todo. Y Manuela era divertido porque llamaban, preguntaban, por favor, con la señora Manuela Ramos, a ustedes les debe pasar lo mismo. También llaman en Flora, con la señora por favor, con la señora Flora Tristán. No, sí. Muy bien, entonces, cuéntanos un poco de estas olas. ¿Cómo las han vivido institucionalmente? Porque cuando se fundan, hace 40 años, en los 70s, había una ola feminista y luego vino otra y otra. Cuéntanos un poco cómo vivieron las fundadoras y cómo ustedes, que son más jóvenes, han recogido eso. Bueno, primero gracias por la oportunidad para poder hablar de los 40 años de Flora Tristán. Es una institución feminista, creo que histórica en el Perú, que a lo largo de estas 4 décadas ha aportado muchísimo a la construcción de los feminismos, también a la construcción de la democracia. Siempre hemos tenido una actitud democrática en defensa de la democracia, de los derechos humanos, y creo justamente en el año 79, cuando se funda Flora, teníamos un contexto determinado, luego viene todo el contexto de violencia, el conflicto armado interno, violencia política, ¿no?
y que las feministas tienen también un rol sumado también a las acciones para combatir la pobreza, y en esos momentos hubo mucha articulación que ha quedado a lo largo del tiempo con las organizaciones autogestionarias, con el vaso de leche, con los comedores populares, que se generaron en medio de una crisis tremenda, ¿no? Pero además era un momento de innegable cuestionamiento a todas las lógicas de poder, a la naturalización de la violencia. En ese momento ni siquiera podíamos hablar de violencia contra las mujeres, ni siquiera podíamos hablar de violencia familiar, digamos. Hablar de violación en el matrimonio, eso no existía, mucho menos el feminicidio. El feminicidio es un término en realidad que tiene como 10 años, ¿no? Y que en realidad si vemos ni siquiera se podía hablar de paridad. No, imagínate, ¿no? Ni siquiera, bueno, no habían las cuotas que han sido ya. No, imagínate. La primera ministra mujer en el Perú, voy a ser más dramática, la primera viceministra en el Perú es del año 82. Claro. 80, saliendo del gobierno militar, la primera viceministra. Ustedes ya tenían 3, 4 años fundada y recién tenemos una viceministra. Y la primera ministra, que es Hilda Urizo y Mercedes Cabanillas, que juran juntas, es en el primer gobierno de Alan García, 85-86, cuando juramentan. Recién. A nadie se le ocurría que en el gabinete tenían que haber mitad hombre y mitad mujeres. Claro, y hoy estamos hablando ya no solamente de las cuotas, sino que estamos señalando que las cuotas han llegado a su techo, digamos, y que lo que necesitamos es paridad. Entonces, si damos un recorrido de estos últimos 40 años, el aporte de organizaciones como Flora Trizán y como bien dices también Manuela Ramos, que es una organización que tiene el mismo tiempo que nosotras, ¿no? Han surgido, digamos, de la misma ola de reflexión de los feminismos, ¿no? Y que, digamos, hay un gran avance si miramos atrás. Por supuesto, como bien lo has dicho, hay muchos desafíos que ponen hoy los feminismos diversos más jóvenes, ¿no? Que nos llevan a nuevas luchas. La primera ola, digamos, es la ola sufragista, ¿no? Así es, en el mundo. Es mucho antes. Principio del siglo XX, y que se expande en el mundo entero, y llega al Perú, por supuesto, un poco tarde, claro. 1956, recién las mujeres podemos votar en el Perú, pero esa es la gran ola, o sea, den los derechos políticos, ¿no? Luego viene una ola laboral en el sentido de oportunidades. Deme oportunidades para trabajar, deme oportunidades para educarme, para disponer de mis bienes. Hasta 1968, anoten chicas, el esposo podía venderle a la esposa en el Perú todo el patrimonio sin su consentimiento, íntegro. Recién la modificación se hace en el 68, por eso el hombre te pelaba y tú nada, no podías quejarte porque en realidad dependías de él. El Código Civil se modifica recién en el 84 completo, pero la dependencia era absoluta. Entonces ahí es esa segunda ola, y ahora estamos en una tercera ola que tiene que ver mucho con violencia y con derechos sexuales y reproductivos, que y con derechos sexuales y reproductivos. Es más, yo creo que ya ni siquiera estamos en una ola, estamos en un tsunami feminista, ¿no? Alguna vez se lo escuché a una compañera, no es una frase mía, pero ¿qué tiene que ver con esto? En los años anteriores y las olas, efectivamente, de los feminismos que tú estás mencionando, no eran grandes masas de mujeres, eran, por supuesto, digamos, grupos de mujeres, organizaciones de mujeres, activistas, por supuesto, también teórica, feminismo desde la academia, desde las organizaciones, pero que no eran grandes masas como lo que podemos ver hoy, que ha habido un cambio fundamental, un antes y un después, que en estos 40 años nos hacen pensar en los desafíos también que tenemos hacia adelante, ¿no? Las feministas hoy vamos a hablar ya de no los son desafíos pocas, en ¿no? un instante, pero tenemos una invitada más, por favor. Estamos con Sofía Brito, ella viene de Chile, como les contaba, ella ha sido dirigente de un movimiento que marca un tema que también es muy importante, el Mayo Feminista en las universidades chilenas. Me contaba que esto se desarrolló el año pasado y un conjunto de universitarias han protestado activamente contra el acoso sexual en las universidades. Un tema, como digo yo, existente pero invisible, porque normalmente no se denuncia por temor referencial, por temor académico, por miedo a que te boten de la universidad, a que pierdas tu carrera, a no enfrentarte a un maestro que es hiperconsiderado, ¿no? Y que nadie, intocable. Y sin embargo, ellas en Chile decidieron, no, un momentito, aquí tenemos que cambiar las cosas. Cuéntanos, Liz, cómo se inicia este movimiento y qué logros han tenido. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Desde Chile estamos muy contentos de poder también estar en los 40 años de Flora Tristán, en una organización que es muy inspiradora para toda América Latina. Y bueno, en Chile también tenemos un movimiento feminista que se ha empezado a rearticular, yo creo que más o menos desde Ni Una Menos, desde el año 2016, y que el año pasado justamente tiene su expresión en el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil siempre ha sido muy fuerte en Chile, desde el año 2006, 2011, que hay grandes movilizaciones por la educación gratuita. Pero la verdad es que nosotros nos dimos cuenta que en esa reivindicación por la educación gratuita, por los derechos de la educación, faltaba considerar cuáles eran las diferencias de género que también existían en la educación. Porque no solamente hay diferencias socioeconómicas en la educación, sino también hay diferencias entre ser hombre y ser mujer en la universidad y en los liceos, ¿no? Para ser mujer en una universidad pública que tiene carreras que son muchas veces que se consideran como exclusivamente masculinas, como medicina, como derecho, como las ingenierías, había que siempre estar como un pasito adelante, decir, bueno, no solamente soy mujer, sino que también soy inteligente, por así decirlo. Claro. Y ese tipo de parámetros que no solamente se estructuraban en una forma cultural de cómo nos veían a las mujeres, sino que también significaba justamente la posibilidad de que nuestros cuerpos estuviesen a disposición de nuestros compañeros y de nuestros académicos. En ese sentido, los casos de acoso sexual, de abuso en las universidades y en los liceos era realmente alarmante. O sea, muchas de las compañeras que estábamos en las movilizaciones habíamos sufrido ese tipo de situaciones con algún profesor, con algún compañero, con algún funcionario de las universidades. Entonces dijimos, ya, basta de crear una educación machista, sexista, que nos divide en términos de género, que nos deja como ciudadanas de segunda categoría. No teníamos tampoco en algunas de las universidades ningún protocolo tampoco para denunciarlo, ¿no? O sea, existían algunas medidas y ese tipo de cosas, pero en realidad eran muy menores, y muchas veces cuando uno iba a denunciar algo a las universidades, te decían, bueno, es que en realidad esto no está prohibido. O sea, no está prohibido el acoso universitario. Entonces, cambiar ese paradigma en términos sociales, en términos legales incluso, poder pensar en sanciones, pero no solamente en sanciones, sino que en cómo modificamos nuestra educación en términos feministas, fue la apuesta que hicimos el año pasado y que seguimos obviamente levantando. ¿Y tuvieron éxito? Bueno, justamente nosotros abrimos un camino. Creo que instalar la educación no sexista y el feminismo como un sentido común, como decía una feminista chilena, Julieta Kirwood, fue una cuestión sumamente relevante. O sea, poder decir, primero, ya basta. Instalarlo en la palestra pública y como decir, como decíamos nosotros el año pasado, que la gente lo conversara en el almuerzo de sus casas, que conversara sobre el machismo, sobre el feminismo, con qué significa ser feminista, las diferencias intergeneracionales que se iban dando, ¿no? Esas conversaciones fueron muy relevantes. Pero ahora nos falta todavía la lucha por el cambio de las instituciones, por no solamente protocolos de sanciones, sino que también se repiensen las mallas curriculares, porque tampoco leemos muchas mujeres en las instituciones, ¿no? No tenemos una educación que promueva toda esa parte de la humanidad que ha quedado invisibilizada justamente. Que no es que no existan académicas feministas o mujeres, ¿no? No es que no existan profesoras mujeres, no es que no existan ingenieras, médicas, abogadas. Cuéntame, y en esta lucha, por ejemplo, ¿hubieron profesoras que se unieron a ustedes porque ellas también han sido acosadas o que para ascender en la escalera académica tuvieron que ceder, ¿no es cierto?, sus cuerpos, sus mentes o lo que fuera a un académico? ¿También pasó esto? Sí, fue súper interesante en ese sentido porque en Chile, luego de la dictadura, luego de la lucha que muchas mujeres dieron contra la dictadura, hubo una especie de, comillas, silencio feminista, en el sentido que las feministas estaban cada una en su espacio, ¿no? En sus instituciones o en sus territorios. Entonces, este movimiento que justamente empieza, yo creo, desde Ni Una Menos en adelante, lo que generó fue la posibilidad de reconversar, de empezar a tender los puentes y los diálogos entre las generaciones. Y claro, nos dimos cuenta que las cosas que nosotras estábamos viviendo, las venían viviendo nuestras profesoras de hace muchísimo tiempo atrás. Entonces se da también esa posibilidad de luchar intergeneracionalmente, de reconocernos también como feministas de diferentes espacios, pero que justamente tanto como ellas lucharon por la democracia hace unos 40 años atrás, nosotras también ahora estábamos luchando por una democracia que significaba la democracia sobre nuestros cuerpos. Y eso fue súper interesante poder reconocerlo, poder trabajarlo en conjunto, y también toda la experiencia que ellas tienen en relación a los estudios de género, a los problemas que vivieron en su momento también
fue relevante para poder construir un proyecto educativo que efectivamente diera cuenta de una educación no sexista, que es lo que nosotros estábamos esperando. Es interesante que nos cuentas, y voy a aprovechar, Liz, para preguntarte justamente la época en la que se funda Flora y Manuela. Muchas de las fundadoras vienen de las canteras de la izquierda peruana, sí. Pero se dan cuenta de que sus compañeros, muy revolucionarios ellos, ¿no es cierto?, las quieren preparando la comida para la marcha, o las quieren ¿no?, cargando las viandas, pero no las quieren adelante en la revolución. Entonces deciden, un momentito, nosotros no vamos a heredar las taras, ¿no es cierto?, de la izquierda en esta materia, y queremos algo nuestro, algo propio. ¿Es así o me equivoco? Sí, muchas de las fundadoras, digamos, de organizaciones como Flora, y particularmente de Flora, vienen efectivamente de una militancia previa en partidos de izquierda. Pero donde no encuentran un espacio. En donde no encuentran efectivamente un espacio para hablar de esta desigualdad, que no tenía que ver solamente con las desigualdades de clase, sino que tenía que ver también con un patriarcado existente y con las desigualdades que hoy las nombramos como desigualdades de género, ¿no? Entonces había justamente esta necesidad de no solamente luchar por digamos una situación más justa, digamos enfrentar las desigualdades de clase, sino también de poner en el espacio público y en el espacio político también la lucha por la igualdad, por una vida sin discriminación, visibilizar la violencia, y creo que así empieza a haber una primera digamos separación, digamos, y surgen también estas organizaciones feministas como Flora, como también espacios en donde se empieza a reflexionar desde lo que está pasando con el sujeto mujer, con el sujeto político mujer, y a partir de ahí, bueno, contamos 40 años que, digamos, el feminismo ha caminado en organizaciones, en activismos, y particularmente en Flora, muy vinculado con exigirle al Estado, ¿no?, políticas favorables a los derechos de las mujeres, exigir un marco de exigibilidad, claro, valga la redundancia, para que los derechos de las mujeres puedan realmente tener un ejercicio real, ¿no? Tú nos has hablado desde que llegaste de los muchos feminismos. Sí. Hay que explicar un poquito eso. ¿Por qué hay muchos feminismos? Bueno, sí, siempre somos muy cuidadosas con hablar de un feminismo plural, un feminismo que se construye desde diferentes esferas, desde la academia, del feminismo popular, el feminismo de las organizaciones. Hoy hablamos también de un feminismo interseccional, que también tiene esta capacidad de vincular, que además el feminismo creemos nosotras que tiene que ser interseccional, es decir, tener la capacidad de vincular no solamente a un solo sujeto mujer, una mujer como como algo homogéneo, somos una diversidad de mujeres, no es lo mismo, por supuesto, las discriminaciones que sufren las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, que las que puedo sufrir yo como una mujer, entre comillas, mestiza, urbana, con cierto nivel de educación, no es lo mismo las mujeres en condición de pobreza que sufren violencia de género, las mujeres lesbianas, las mujeres trans. Entonces también hay una necesidad de pensar esto así, y también estamos hablando de los feminismos porque hay diferentes espacios desde donde se construye esto. Estamos hablando también de los feminismos más jóvenes, diversos, que nos están, como tú bien dijiste al inicio, interpelando de aquello que se logró, y están poniendo nuevas agendas que nos invitan a la reflexión y a la lucha, por supuesto, conjunta, ¿no? Ni una menos marcó un punto de quiebre, porque sí, en el Perú por lo menos fue una marcha multitudinaria, tal vez la marcha más grande que he visto yo en mi vida en el Perú. Se calcula que salieron a marchar en todo el Perú más de 1 millón de personas, porque ya el tema de la violencia doméstica había salido del dormitorio, ¿no? Y se había convertido en un problema de salud pública, así de grave, ¿no? Con lesiones, asesinatos, ¿no es cierto? Y cientos de mujeres incapacitadas física y psicológicamente para hacer una vida productiva, o sea, así de grave. Entonces, sin embargo, ese impulso como que esas cosas que a veces se inflan duro, pero que se desinflan un poco, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay como un hito, ¿no? Claro. Y que en realidad hay que tener en cuenta que ni una menos, como marcha, como expresión ciudadana, ¿no? Organizada por activistas feministas,
fue también el resultado de un acumulado de luchas, ¿no? O sea, las feministas que estaban organizando esto también venían de reflexiones que se venían dando hace 40 años, así es, ¿no? ¿verdad? Claro. Y que, digamos... No, y lo que gatilló, digamos, fue la falta de respuesta del sistema de justicia. Exacto, o sea, ya tenemos uno de los logros del feminismo, de los feminismos, digamos, es el haber colocado la violencia contra las mujeres en el espacio público y político, y el haber dicho, como bien decía Sofía, basta, aquí ya no vamos a callar, y la impunidad es el reflejo de ese silencio que quiere justificar el Estado, ¿no? Entonces, hay un antes y un después con esta gran emergencia, pero hay un después también de luchas que continúan, ¿no? Y de diferentes otras expresiones ciudadanas que se han venido dando y que se seguirán dando, tal vez no con la explosión de ese momento, pero yo creo que habrán momentos. Así es. Como Ahora más vivimos álgidos, un momento, ¿no? me contaban que en Chile está pasando lo mismo, de, digamos, reacción, las fuerzas reaccionarias, como dicen, y esta protesta de con mis hijos no te metas contra el currículum. Sí, ¿ah? Acá igual, digo. Por eso igual, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el mundo para que, porque esto no es solamente peruano, lo tenemos en Brasil también, en Colombia también, es un movimiento de iglesias evangélicas muy radicales que asustan a la gente, mienten, porque si tú eres cristiano no deberías mentir, ¿no? Pero en fin, es el 8º mandamiento, y le dicen a los padres de familia que hay orgías escolares, que les van a enseñar sexo anal a sus hijitos, y cuelgan banderolas, lo digo porque cuentan banderolas por todo Lima, no al sexo anal, ¿no? Sí. Entonces, obviamente eso es falso, pero lo que hay detrás es una reacción al feminismo de ustedes. Están diciéndole, un momentito señora, usted no se mete en la escuela porque no le va a enseñar a mi hija a que mi hija es dueña de su cuerpo, de ninguna manera. Yo creo que es una estrategia, ¿ya?, como reacción a que hoy los derechos humanos de las mujeres y la igualdad, y también hablemos de los derechos de las personas LGBTI, son más visibles que nunca y se han ido dando avances importantes. Es una respuesta a este avance en materia de igualdad, ¿no?, que te está diciendo, alto ahí, esto tú no puedes hacer, me estás tocando el status quo, estás realmente subvirtiendo el orden social de dominación. Estás destruyendo los valores de la familia. Claro, y con argumentos de los valores de la familia, porque de la educación de los niños, de las niñas, que en realidad no son esos los intereses que los mueven detrás. Detrás hay un interés de que no se socave este sistema de poder, o sea, las relaciones de poder naturalizadas que promueven la discriminación y que hace que determinados sectores todavía tengan harto poder en el escenario público y también en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Ahora, a veces el feminismo, hay que decirlo, tiene una idealización de la mujer que no es cierta, ¿no? Si vemos hoy día la portada del periódico La República, acá hay un conjunto de mujeres políticas, ¿no es cierto?, que han votado activamente y mayoritariamente, tenemos 15 personas, 10 son mujeres, 5 son hombres en el fujimorismo, que han votado activamente para encubrir un caso público de delito. Y son las mujeres dentro del fujimorismo, hay que decirlo, las piezas más poderosas. Nadie puede negar el poder de Rosa Bartra, por ejemplo. Entonces, tenemos mujeres poderosas, o sea, hay esta idealización casi yo no creo virginal, que ella... como Santa Rosita, ¿no? Que la mujer es buena, nace buena, crece buena. La mujer es madre. Yo no creo santa. que haya desde el feminismo una idealización. Lo que yo sí creo es que hemos luchado por los derechos de todas las mujeres. Y las mujeres somos diversas, y no por ser mujer, digamos, no debe haber una idealización, pero sin embargo tampoco los derechos de las mujeres son para algunas mujeres, no, son para todas las mujeres. Vaya, ¿no? Que los han ejercido ayer. Si luchamos por la participación política es para todas las mujeres, ¿no? Ahora, muy diferente es que, digamos, hayan actitudes desde nuestro punto de vista no democráticas, desde nuestro punto de vista muchas actitudes que rayan con la corrupción, ¿no? Y que por supuesto son criticables y cuestionables, y que eso no tiene que ver con el ser mujer, tiene que ver con que eres una persona que tiene determinados intereses políticos, ¿no? Y que por supuesto también luchamos contra, digamos, contra escenarios de corrupción, porque la corrupción fortalece, digamos, situaciones de exclusión, ¿no? Y por supuesto siempre hemos tenido un discurso vinculado hacia la democracia, ¿no? Siendo la democracia aquello que defendemos, por lo tanto siempre hemos tenido una
postura sumamente crítica ante el partido fujimorista, hoy Fuerza Popular, ¿no? Sí. Además, yo creo que también es importante dar cuenta que, o sea, el machismo como forma de relacionarnos no está solamente en los hombres. O sea, nosotras también portamos esas mismas características que nos han enseñado justamente que las mujeres tenemos un cierto rol o que tenemos que defender siempre a nuestros compañeros, ese tipo de cosas. Y que también las relaciones sociales, personales, están cargadas de esa carga machista, de esa carga patriarcal. Tienes que ser obediente, ¿eh? Exacto, más allá de si somos hombres o mujeres. Si no, no eres una chica buena. Y también otra cosa que yo creo que también es importante reivindicar es que también ser mujer tampoco significa en ese mismo sentido ser feminista, ¿no? Así es. Entonces hay mujeres que efectivamente van a luchar por los derechos de las mujeres en todo ámbito, para toda mujer. Y hay mujeres que también van a estar justamente en la vereda de seguir contribuyendo a la opresión de otras mujeres. Lo cual es muy peligroso porque, aunque nos guste o no nos guste, las mujeres en Latinoamérica crían a los hijos, ¿ah? Entonces, si ese chico es machista, es porque tuvo una madre que se lo permitió. O sea, y además que se lo normalizó. Un sistema educativo, por un lado, y además una estructura familiar en la cual se establece que el cuidado solamente le pertenece a las madres, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo repensamos también las lógicas del cuidado en términos de corresponsabilidad, en términos también de cómo la sociedad en su conjunto se hace cargo de la educación de todas y todos los niños? Así es. Pero digamos, si cambia para bien, maravilloso, pero digamos, hasta esta fecha, cuando mayoritariamente son las mujeres que cargan con la crianza, bueno, hemos podido hacerlo un poco mejor, ¿no? No normalizar, claro, ¿quién normaliza, hijita? Tiéndele la cama a tu hermano? ¿Quién normaliza eso? Bueno, pero es que también, como bien señala a Sofi, digamos, hemos crecido en una sociedad patriarcal, machista, que ha impregnado el imaginario de hombres y de mujeres. Entonces, justamente lo que tenemos que cambiar es esa sociedad, y para eso la educación es fundamental. ¿No? Pero también es cierto que los roles del cuidado tienen que ser democratizados, ¿no? Porque si no, seguimos en esta lógica de culpabilizar eternamente de todo a las mujeres, cuando en realidad, ¿dónde está el padre? O sea, el padre también es responsable del cuidado, y creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, porque hemos avanzado mucho, por ejemplo, en derechos de las mujeres. Que esta es una sociedad de padres ausentes, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí, también, la ¿no? nuestra hay que reconocer. Sí, eso no. A mí me hace una gracia cuando los congresistas, estos conservadores, dicen la familia. ¿Ah, sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El 23% de hogares en el Perú son liderados por una mujer. Ahora, esta consigna que han sacado, no queremos familias democráticas, sino familias reales. Yo digo, ¿a qué le llaman familias reales? Los de con mis hijos no te metas, que con tanta perversidad mienten, desinforman. O sea, una madre soltera, ¿no? Con 2 niños, ¿qué es? ¿Irreal? Y cuando hablamos de familias democráticas, hablamos de familias en donde no haya violencia, en donde los roles se puedan cuestionar, en donde hombres y mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y con los mismos derechos. De eso estamos hablando, ¿no? Y si las familias reales son familias donde hay violencia, violaciones contra las niñas, y donde una serie donde no hay respeto, donde hay agresiones constantes y donde hay ausencias de responsabilidades, es justamente eso lo que tenemos que superar para construir una sociedad más justa para todos y para todas. ¿No? Bueno, muchas gracias a las dos, felicitaciones. Usted que están en un foro ayer y hoy discutiendo estos temas en el Hotel San Antonio. José Antonio, siempre me cambia el nombre a todo hoy día. Estoy un poco cansada, trabajo varias horas. Muchísimo. ¿No? Entonces, un abrazo a todas las floras y que sigan trabajando 40 años más. No, sería maravilloso que no necesitáramos, porque ya estas situaciones han desaparecido, pero yo estoy segura que en los próximos 40 años las vamos a necesitar también. Y también mucho esfuerzo, mucho éxito en como dicen, en este camino recién abierto que se está abriendo en las universidades peruanas también poco a poco. Es un camino largo porque implica cambiar, ¿no es cierto?, décadas o centurias de relacionamiento en la vida universitaria. Así que poco es un largo camino. Es un largo camino, poco a poco vamos a ir cambiando. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, no se olviden, les encanta ponerme eso, PayPal. Esta es una radio que vive de la caridad, no tenemos fin de lucro. Y como no tenemos publicidad, usted puede colaborar entrando a la página web radiosantarrosa.com.pe. Hay un cuadradito que dice PayPal. Pónganos algo de platita, no mucho, porque después viene la unidad de investigación financiera, del lavado de activos. No mucho, no nos deje su casa, ¿ya? Pero
una platita, pues, una contribución, y con eso vivimos hasta que llegue la rifa, que todavía es a fin de año. Muy bien, nos tenemos que ir, entonces será hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa. Nos